El psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una teoría psicológica fundada por el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud alrededor de 1896. Según Freud, la mente humana está conformada por tres partes esenciales. Estas son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Generalmente se explica cómo funcionan estas tres partes con la analogía del iceberg, en donde la pequeña parte visible sobre el agua es el conocimiento consciente, lo que queda oculto en las profundidades del agua es el inconsciente, y entre medio encontramos al preconsciente. Por su parte, el consciente incluye todo aquello de lo que somos conscientes en el momento, valga la redundancia. El preconsciente abarca aquello de lo que no somos conscientes en el momento, pero podemos recuperar con facilidad y llevarlo a nuestra conciencia. Esto es, en otras palabras, la memoria ordinaria. Y por último, el inconsciente es donde guardamos la mayoría de nuestros sentimientos, deseos e impulsos, según la teoría de Freud. Además, el inconsciente también guarda todo aquello que nos es desagradable o traumático. En otras palabras, volviendo al psicoanálisis, este consiste en el tratamiento de enfermedades psicológicas o mentales mediante un método de investigación basado en una introspección en el subconsciente del paciente. Esta es llevada a cabo por el psicoanalista o el psicólogo mediante la significación de palabras, sueños, deseos, ideas y muchos otros. El estudio de este proceso llamado asociación libre deriva en el método psicoterapéutico basado en la interpretación de los deseos expresados por el paciente y aquellos reprimidos por su subconsciente, con el fin de encontrar aquel problema que aqueja a la mente del paciente. Esta doctrina afirma también que los impulsos instintivos que son sometidos y reprimidos por la conciencia perduran en el inconsciente y afectan al individuo. Cabe destacar también que el inconsciente es inaccesible para el paciente. Es el psicólogo o experto en psicoanálisis el encargado de desbloquear dichos recuerdos anteriormente reprimidos. Esto a través de la ya nombrada asociación libre y la interpretación de sueños. Ahondando más en la asociación libre, esta se refiere a una de las partes fundamentales de la técnica psicoanalítica, la cual consiste en que el paciente dé a conocer todas sus experiencias, ideas, emociones, pensamientos, entre otros, sin ningún tipo de preselección o discriminación. Esto se hace con el fin de que el psicoanalista pueda interpretar lo que el subconsciente del paciente está asociando, ya sea que esta asociación sea producto del azar o producto de experiencias pasadas o vivencias. La interpretación de sueños también es una parte esencial del psicoanálisis, ya que se entiende que el subconsciente crea estos basados en experiencias pasadas, sueños, ideas y más, llevando así a que la interpretación de estos ayude al psicoanalista a entender de mejor manera la mente del paciente. De hecho, según el mismo Freud, todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Esto extraído de su propio libro acerca de la interpretación de sueños, titulado de la misma manera. Otro pilar crucial del psicoanálisis es la sexualidad, tema que Freud comenzó a estudiar después de concluidos sus estudios de la histeria, donde llegó a tener la convicción de que todo trastorno mental tiene su origen en la sexualidad y que ella comienza en la primera infancia, desde los primeros meses de vida con la etapa oral, donde la persona siente el placer en la boca. Luego, la fase anal, de los 18 meses a los 3 años, la cual es seguida por la importante fase fálica, donde se desarrolla el complejo de Edipo, el cual es muy importante en el entendimiento del psicoanálisis y en el cual profundizaremos en un minuto. En esta etapa también se desarrolla un creciente interés en la zona púbica, siendo esta la principal fuente de placer e interés que es instituido en el posterior periodo de la latencia, que va de los 6 años a los 12 años, donde se comienza a desarrollar la personalidad del individuo, periodo que Freud también llamaba calma sexual. Posterior a esto, durante la última fase que va desde la pubertad hasta la adultez y termina con la fase genital en la pubertad, este interés por la zona pública y la conexión del placer con los órganos sexuales reaparece. Se plantea además que en esta serie de etapas se llega a formar lo que se conoce como la personalidad del individuo a través de la madurez sexual del mismo. Al pasar del autoerotismo a la sexualidad reproductora, es así como Freud enlaza el desarrollo humano a lo que él llama sexualidad, lo cual es definido por la planche. Sexualidad no solo designa las actividades y el placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y actividades existentes desde la infancia. El complejo de Edipo en los hombres o el complejo de Electra en las mujeres ocurre durante la fase fálica
y trata de la atracción sexual de un hijo o hija hacia su padre del sexo opuesto, el cual es reprimido por el subconsciente para favorecer el desarrollo sexual natural del individuo. Lo que ocurre es que desde alrededor de los 3 años hasta alrededor de los 6, en el caso de los hombres, el niño siente una creciente atracción sexual hacia su madre, mientras que ve en su padre a un competidor por el cariño de la madre, lo cual el infante expresa mediante desobediencia, rabietas y otros comportamientos negativos hacia el padre. Ahora, según Freud, la represión de estos sentimientos puede llegar a diversos problemas psicológicos, tales como la neurosis, llevando a que, para el psicoanalista, la historia sexual del paciente sea muy importante para el entendimiento de la mente humana. Ahora bien, si este proceso no es reprimido, el niño lo supera mediante el miedo a la castración, ya que según Freud, su ego se da cuenta que el padre no puede ser eliminado y una confrontación puede llevar a la castración de la zona genital, por lo cual con el tiempo el infante va asimilando al padre e identificándose con él. Para finalizar, cabe destacar que el psicoanálisis fue una teoría que revolucionó la psicología, pese a que hasta el día de hoy existen muchos psicólogos que no comparten la teoría. El psicoanálisis trajo consigo muchas nuevas formas de concebir la mente humana, sus componentes y sus problemas, lo que a su vez logró traer una nueva ola de ideas y teorías que hasta el día de hoy nos ayuda a entender de mejor manera la complicada mente humana.